de cada hermano y también expone su propia oración. Vamos a orar, ya dicho esto, para que Dios sea quien nos bendiga y nos dirija en este tiempo. Oremos. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, lugar en el cual no somos dignos de estar aquí, Señor, por múltiples situaciones, pecados, iniquidades, suciedades, bajezas, Señor, ofensas a su santidad. Pero también reconocemos, oh Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Ayúdenos a vivir bajo esa gracia y a dejarnos, oh Padre, guiar por medio de tu Espíritu Santo, acercarnos más a usted y apartarnos más del pecado. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, guárdeles, bendígales, Señor, y que podamos gozarnos ahora en este momento crucial, Señor, de exponer tu palabra, reconociendo que solo soy un instrumento en tus manos, de que usted, oh Padre, el que ha de hablar por medio de su siervo, Señor, y eso queremos, que usted nos hable para bendición de nuestras vidas. Señor, gracias, sin más, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura y será el texto a tratar en la mañana de hoy, San Juan capítulo 12, los primeros 16 versos. Hemos ido viendo cómo una familia había perdido un hermano. El Señor tarda, aparentemente conforme al pensamiento humano, tarda 4 días en llegar, pero al cuarto día hace la obra de resucitar a Lázaro. Bueno, en este contexto podemos ver que hay una fiesta en celebración al hecho de que Jesús había resucitado a un hombre. Muchos aquí en este texto se acercarían no solo por ese Jesús, sino por el hecho de que ha habido una resurrección de entre los muertos. Recuerde que, valga la redundancia, en el contexto que estamos, los saduceos eran principalía, eran mayoría en el Sanedrín, en aquella cámara de líderes espirituales, pudiéramos llamarle, y ellos no creían en la resurrección. Y de la única manera que ellos podían refutar de que no había resurrección era matando a Lázaro para que no estuviera ahí, como una evidencia tal de que la resurrección sí existía, de que sí el Señor es la resurrección y la vida. Recuerde que no solamente ellos tratan, según la lectura, de querer matar a Lázaro, sino llevarse de primero a quien resucita a los muertos. Porque ¿quién sería más problema? ¿Lázaro como resucitado o el resucitador de los muertos? Y otra cosa, si el Señor pudo resucitarlo una vez, si mataban a Lázaro y el Señor quería resucitar a Lázaro, ¿no lo resucitaría? Y si el Señor decía que era la vida y mataban al Señor, ¿no pudiese el Señor resucitar también? O volver a la vida. Entonces perderían el tiempo los saduceos en este caso. ¿Qué usted cree? Hermanos, esto habla de la falta de fe, la incredulidad. No hay ningún acto, no hay ningún milagro que haga entender al que no cree. Usted y yo somos un milagro de Dios, ¿sabía? Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros contrarios saben que Cristo nos ha limpiado. Pero al no creer, él dice, le voy a dar 3 meses. Le voy a dar 1 año, ya pasaron los 4 meses. Ellos están ahí porque son canchanchanes entre ellos, se llevan bien, no tienen nada que hacer los domingos y cogen para ahí. Ahora, ellos sí están bien en su mundo de pecado, ¿no? Eso sí se debe de alabar. Quiero en esta mañana, tal vez brevemente, compartir el tema, la hora ha llegado. Recuerde que estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, los primeros 16 versos, y vemos en la primera enseñanza, Lázaro come y Marta sirve, ya que él que había estado muerto, ahora está ¿qué? Comiendo, está en una fiesta, ¿no? Dice verso 1, verso 2 de San Juan 12, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús
a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Podemos ver que Juan da un marcador de tiempo diciéndonos que esta era ¿qué? La última semana antes de la muerte ¿de quién? De Jesús, antes de la Pascua. Casi la mitad del Evangelio de Juan se centra en esta última semana. Si usted estudia el Evangelio de Mateo, vemos que Mateo utiliza alrededor de un 33% de este hecho, de esta semana antes de muerte y entierro, y pudiéramos decir resurrección de Cristo. Marcos utiliza alrededor de un 40% de este hecho, o sea que abarca más. Y Lucas solamente un 25% a los 7 días de la vida completa de Jesús. En el verso 2 vemos, y le hicieron allí una cena. Aquí, en menos de una semana antes de su crucifixión, Jesús asistió a una cena en Betania. Probablemente para celebrar la resurrección ¿de quién? De Lázaro. Recuerde que el texto nos enseña que él estaba a la mesa y Marta servía. Con todo lo que Jesús tenía en mente, conociendo su destino al ir a Jerusalén para la Pascua, es sorprendente que siquiera haya asistido a esta fiesta o a esta cena. La mayoría no se sentirían con ganas de socializar. En otras palabras, usted sabe que en una semana ya, por X situación, ha de partir de esta tierra y le invitan a una fiesta, a una cena, etcétera. Usted va a tener su mente en otras cosas. Usted no va a querer como estar como compartiendo con las personas, etcétera, porque usted sabe qué conlleva eso. Van a preguntarte, van a querer despedirse de ti en ese tiempo. El Señor eso no le preocupó. Igual asistió a ese lugar. No lastimaría a sus anfitriones con una actitud distante y absorta en la mesa. La razón para esta fiesta es evidentemente la resurrección de Lázaro. Si estaba ahí el resucitado, también podía estar ¿quién ahí? El que resucita a los muertos. Repito, no lastimaría a sus anfitriones con una actitud distante y absorta en la mesa. La razón para esta fiesta es evidentemente la resurrección de Lázaro, ya que se sugiere al mencionar 2 veces su nombre en los versículos 1 y 2. Sigue diciendo, y le hicieron allí una cena, ¿no? El y aquí señala a la gran multitud por la restauración de Lázaro, la cual esa familia ahora mostraba recibiéndolo en la cena. No fue que el Señor lo resucitó y él iba a estar como a escondidas, Lázaro, ¿no? Y el Señor mucho menos como resucitado iba a estar a escondidas, no. Iban a estar en público. Recuerde que esta muerte iba a traer que hacia Dios, según el Señor, gloria a Dios. Muchos creyeron en él, dice el texto aquí, si usted lo estudia. Otros decidieron que rechazar al Señor. El texto nos sigue diciendo también que Marta servía. Parece que esta cena fue en la casa de Simón el leproso, según Mateo 26:6 y Marcos 14:3. Sus amigos Marta, Lázaro y María también atendieron. Dice ahí, Marta servía, Lázaro estaba en la mesa. Como Marta parece ser la anfitriona, algunos piensan que Simón el leproso estaba relacionado con María, con Marta y Lázaro. Están ayudando en la casa. O incluso que era esposo de Marta. Si se siguieron las costumbres comunes, esta cena era para los hombres del pueblo, y Marta y las otras mujeres, ¿qué hacían según el texto? Servían. Una nota nos enseña. Es fácil
ver a Marta en nuestra imaginación trayendo los mejores platos. Primero, ¿a quién? ¿Quién se atreve? A Jesús. Aunque estuviese Lázaro, su hermano, ahí. Aunque él es el convidado relativamente. Repito, es fácil ver a Marta en nuestra imaginación trayendo los mejores platos primero a Jesús, presionándolo ¿para qué? Para que coma más y más, en gratitud. Ella estaba muy agradecida y feliz de servir ¿a quién? A Jesús. Su servicio era apreciado y valorado. Subraye eso en sus mentes y en sus corazones. Nuestro servicio a Dios siempre será ¿qué? Valorado y apreciado por el Señor. No importa que los hombres no nos premien, no nos elijan, no vean nuestro trabajo. Si usted trabaja para el Señor, espera el bono ¿de quién? De los hombres. De Dios. Ese es el bono que aprovecha. Conversaba con un hermano, un tremendo hermano en la fe, permítame un paréntesis, y él me hablaba de un caso de años, y él me dice, ¿qué usted dice de eso, hermano? ¿Eso es así o no es así? Y yo dije, hermano, lo que de Dios es, Dios lo manifiesta. Nosotros como humanos, por más espiritual que seamos y estemos, vamos a ver las cosas de último, pero Dios las ve de primero. ¿Qué estoy diciendo? Un caso puede tener 1, 5, 10 años. ¿Y usted cree que Dios no ve eso desde el principio? Ahora tú y yo despertamos y lo vemos al final. Y muchas veces porque queremos, nos hacemos de la vista, usted sabe, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y en otro momento nos sentamos en un banco. Y le dije, él sabe mucha Biblia. Por eso le dije lo que le dije. Le dije, ¿usted recuerda el caso de un hombre que se le quitó su viña, no verdad? Sí, ok. La Biblia nunca cambió de que la viña adquirió nombre de quien la cogió, sino siempre fue del dueño. Dice, de verdad, cuando le quitan la viña de Nabot, la Biblia sigue diciendo más adelante la viña de Nabot. Entonces lo que está pasando aquí en la tierra es una cosa, pero lo que está pasando en el cielo es otra. Yo prefiero ver lo que está pasando en el cielo. Si es injusticia, es injusticia. Si es pecado, quien sea, ¿qué vamos a decir que es? Yo pensaba en el caso y yo estoy consciente del caso, pero yo soy de la gente que dice, el trabajo de Dios yo se lo dejo a Dios. El mío es doblar mis rodillas por el hermano, por la hermana, por la iglesia. Sigamos aquí, cerramos el paréntesis. Juan no dice, como lo dicen Marcos y Mateo, esta historia, estas enseñanzas que vemos aquí en San Juan 12, que el anfitrión era Simón el leproso. En la historia de Lucas 7, el anfitrión es uno llamado Simón el fariseo. Es ciertamente un Simón diferente al que se menciona en Marcos. Simón era un nombre judío muy común en aquellos días. La única discrepancia de importancia es que los sinópticos parecen colocar la cena solo 2 días antes de la Pascua, pero introducen la cena entre paréntesis para presentar los motivos inmediatos de las acciones de Judas y por lo tanto no respetan la cronología estricta. Queremos pasar al verso 3, a la siguiente enseñanza, y aquí vemos, María unge los pies de Jesús. Dice el verso 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué pasó desde la última habitación de atrás versus la primera habitación de adelante con ese perfume? El olor, ¿qué hizo? Como decimos, embaunó el lugar, ¿no? Llenó el lugar de ese perfume, cosa que causó molestia entre los discípulos, y hubo uno que con nombre y todo dijo, eso se pudo haber usado para otra cosa y no dije para ungir al Señor. Cuánto amor tenía este hombre por el Señor, ¿no? Alguien que había recibido las enseñanzas directas del Señor. Alguien que estaba tan cerca a la mesa que podía tomar el pan y enjugarlo ahí. No creo que Tomás a la distancia pudiese hacer eso, sino pararse mínimo
y hacerlo. O tal vez él entendía que si lo vendía podía sustraer buenas ganancias de ahí. Porque el texto me dice que era ¿qué? Y es dura esa palabra, ¿no? Uno de los discípulos era ladrón. En ese contexto, ¿no? En medio de la cena, María le dio un regalo extraordinario a Jesús. No era inusual lavar los pies de un invitado, sino que era una regla entre esa costumbre que al invitado se le lavase los pies y se le perfumase la cabeza, sea con perfume o con aceite. Era algo casual. Pero era inusual hacerlo durante la cena en sí. Usar perfume de nardo puro de mucho precio para hacerlo y luego enjugarlos con cabellos, usando el cabello como si fuera una especie de ¿qué? De toalla, por lo menos un paño, ¿no? Creo que lo más, creo yo, no sé si estaré equivocado, las damas me corrigen, como lo más delicado de la mujer es su cabello, ¿no? Su cabeza, etcétera. El hombre no, el hombre es un desaliñado, pero las mujeres no, tienen más cuidado con eso. De hecho, la gloria de la mujer es su cabello, ¿no? El regalo de María fue increíblemente humilde, pero de gran precio. Para ella, 301 eran lo mismo al darlo a su Señor. Toma la idea. Ella no pensó que algo que costaría, algo que cuesta el salario de 12 meses, ¿no? De un año, dárselo al Señor. Cuando un invitado entraba a una casa, usualmente los pies del invitado eran lavados con agua y la cabeza del invitado era ungida con un poco de aceite o perfume. Aquí María usó este preciado ungüento y ungió los pies del Señor. ¿Dónde era que se ponía el perfume o el aceite? La cabeza, ¿no? Ella unge los pies. Ella consideraba a su preciado ungüento solo lo suficiente bueno para sus pies. Atender los pies era la tarea del esclavo más bajo. Por lo tanto, la acción de María denotaba gran humildad, así como una gran devoción. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista dice que él no era digno de desatar ¿qué? Las sandalias de los pies de Jesús? Un acto muy humilde, y él no era digno de eso. O sea, no llegaba al grado de humildad de acercarse al Señor para desatar ¿qué? Su sandalia. El regalo de María fue extremadamente ¿qué? El regalo de María fue increíblemente extremo. Ella utilizó una cantidad considerable. Dice aquí, ¿qué peso tenía ese perfume? 1 libra, dice el texto. Era mucho. 1 libra de perfume. Y derramarlo, pudiéramos decir, de una sola, ¿no? De una. Las especias y los ungüentos con frecuencia eran utilizados como inversión porque eran pequeños, portátiles y podían venderse fácilmente. O sea que ella tenía varias opciones con ese perfume. Hacer negocios con él y ganarse ¿cuánto? Alrededor de 300 denarios, el salario de un año, ¿no? Judas creía que este aceite valía 300 denarios. Él sí sabía los precios de ciertos artículos. Era el contable, el financista de la empresa. Según el verso 5, lo que equivalía, repito, al salario de un año de un asalariado. El regalo de María fue increíblemente fuera de lo natural. A veces creemos que le estamos dando mucho al Señor cuando le damos. Jamás será una gran inversión o será una super inversión darle al Señor. Porque ¿quién es el que le da a usted? Nunca crea que usted le está dando demasiado al Señor. Y tenemos que darle demasiado al Señor, espiritualmente hablando, me refiero mayormente. Y de eso hablábamos en la central. Podemos dar más para el Señor.
Ahora, de que no nos dispongamos, de que no querramos, de que no estemos animados, eso es un problema para nuestro mal. Porque yo creo que el que se beneficia cuando está en las cosas del Señor es uno mismo. Ni el Señor es el que se beneficia, es usted. La bendición la recibe usted. ¿Qué necesita el Señor de usted? ¿Y usted qué necesita del Señor? Paradójico, ¿no? Ella no solo le dio el regalo del aceite caro, sino que enjugó sus pies con sus cabellos. Esto significa que se soltó el cabello en público, algo que una mujer judía rara vez hacía. Era la expresión de una humillación. ¿Quién quiere ensuciarse su cabello? ¿Quién quiere ensuciarse su ropa? ¿De qué era el perfume? Puro, ¿no? Tanto Juan como Marcos lo describen con el adjetivo pisticos en Marcos 14:3. Curiosamente, nadie sabe realmente lo que significa esa palabra, pero hay 4 posibilidades. Primero, podría venir del adjetivo pistos, que significa fiel, confiable, por lo que podría significar genuino. Podría venir del verbo ponen, que significa beber, por lo que podría significar líquido. Y creo que vamos bien en la definición. Podría ser una especie de nombre comercial y puede que tenga que ser traducida simplemente como nardo pístico. Podría venir de una palabra que significa nuez pistache y ser un tipo especial de esencia extraída de él. En cualquier caso, era un tipo de perfume que valioso. Lo que tú y yo le demos al Señor tiene que tener valor, tiene que tener desde nuestro corazón nuestro servicio. No venga por venir a la iglesia, venga porque usted necesita que el Señor le hable, venga porque usted necesita que el Señor le bendiga, le proteja, pudiéramos decir, le santifique. ¿Y qué más pudiéramos decir? Una palabra de consagración, consagrarnos al Señor. Pero si usted viene con cuestiones en su cabeza, pídale al Señor que le quite todos esos problemas, déjelos allá y deje que el Señor se llene dentro de usted, y cuando usted salga, eso no va a volver a entrar. Era muy costoso, pero no le había costado un centavo de más a esta mujer, ahora que podía usarlo para su Cristo. Había una libra de pero no era demasiado porque se trataba de él. Era muy dulce, pero ninguno demasiado dulce para él. El acto es tanto más sorprendente en que una dama judía nunca se soltaba el cabello en público. Esto aparentemente era una marca de moral relajada. Pero María no se detuvo a calcular la reacción del público. Su corazón estaba con el Señor y ella dio expresión a algo de sus sentimientos en este hermoso y emotivo acto. ¿Qué es lo que hay ahí? Una fiesta. Hay muchas personas, por lo regular, nosotros nos llevamos, ay, ¿qué van a decir? Que digan, siempre van a decir. Ahora, cuando usted le sirve al Señor, preocúpese lo que dice el Señor de eso. Si trae gloria a Dios lo que usted está o no haciendo. Eso es lo importante. En todo esto, María es un estudio de devoción a Jesús. La vida de María fue retratada para nosotros en 3 imágenes memorables, en cada uno de los cuales está a los pies de Jesús. Si usted estudia Lucas 10:39, verá allí que María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba las enseñanzas del Señor, aprendió. Debemos aprender ¿de quién? De Dios. ¿De qué manera aprendemos de Dios? A través de su palabra, a través de sus enseñanzas, de quienes nos enseñan, quienes nos dirigen, nos edifican. En Juan 11:32, María cayó a los pies de Jesús y se rindió. Usted y yo, ¿qué debemos de hacer ante el Señor? Mayormente lo hacemos cuando no podemos más, pero hágalo desde el inicio, de cuando no tenga ese problema, y usted verá
será algo rutinario rendirnos, y más cuando le necesitamos. En Juan 12:3, aquí, María ungió los pies de Jesús y lo honró. La enseñanza aquí: usted debe sentarse a sus pies, a los pies del Señor, o nunca lo ungirá. Él debe verter su enseñanza divina sobre usted, o usted nunca verterá un ungüento preciado sobre él. La parte B del verso 3 nos dice: la casa se llenó del olor del perfume. El sentido del olfato provoca memorias de larga duración. Y Juan recordaba cómo los aceites de María, o cómo el aceite de María hicieron que toda la casa oliera ¿qué? Bien. Porque ¿quién estaba ahí? ¿Un paquete de invitados y convidados? ¿O su Señor? Aquel que le había dicho a ella: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. No es ahora que le va a resucitar, porque yo soy. Con esto quiero pasar a la siguiente enseñanza, y vemos aquí una queja. Judas se queja del regalo de María, para no decir que criticó la acción de esta creyente. Verso 4 hasta el verso 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque, dura palabra, ¿no? Porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Un caso extraño aquí: hasta ahora en los evangelios no habíamos escuchado que a Judas se le llamaba ladrón. No habíamos visto que él sustraía de la bolsa. Pero recuerde que de la abundancia de corazón, ¿qué pasa? Él mismo se delató. Pero ustedes no creen que el Señor sabía o no sabía lo que él hacía. El Señor lo sabe todo desde el principio. Tal vez los discípulos se pudieron dar cuenta ¿cuánto? Al tercer año después, a lo último, ya estaba una semana de ser muerto el Señor. En poco tiempo Judas traicionaría a Jesús. Su traición era mucho más oscura cuando se contrasta con el brillo de la devoción de María por Jesús. Judas probablemente se quejó del regalo de María porque se sintió avergonzado por su sencilla y poderosa muestra de amor. Estaba celoso de que esta mujer amase al Señor. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Judas se menciona haciendo algo malo aparte de su traición a Jesús. Las apariencias externas con frecuencia son engañosas, y es triste decir que muchas personas tienen una apariencia religiosa que ocultan pecados secretos. ¿Recuerdan lo que decíamos acerca de lo que de Dios es, se manifiesta? Lo dice la palabra de Dios. Romanos habla mucho de eso. Hermanos, no hay que buscar mucho para ver el pecado como tal. Sea que venga para nuestras vidas, que esté próximo para nosotros o que esté del otro lado. Un poco más acerca de Judas. Él vendería a su mismo Salvador e hizo una buena combinación, pues como dice un estudioso, Judas vendió su salvación. ¿Y qué más hizo? Y los fariseos compraron ¿qué? Su condenación. Le hicieron bien esas 30 piezas de plata a Judas. ¿Qué él hizo al final? ¿Se quedó con ellas? Las tuvo que soltar. Le recibieron ese asunto a él. Fue tarde. Se arrepintió, pero muy tarde. Judas nos dice aquí, o el escritor más bien, Juan, de lo que dice Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Esta era una escena incómoda. Luego Judas rompió con el embarazoso silencio con su agudo sentido de valores financieros, pero sin ninguna apreciación de lo que Dios valoraba. Él pensó que esto era demasiado amor y devoción como para mostrar a quién, a ese Jesús.
un hombre que podía jactarse, pudiéramos decir, Judas podía ufanarse de que había recibido enseñanzas directas del Señor, conversaciones directas con el Señor, cosas que tal vez otros de ese mismo tiempo no habrían gozado nunca, ni gozaron. ¿Cuánto amaba Judas al Señor? ¿Y con qué fue que lo traicionó al Señor allá en el Getsemaní? Con un beso, ¿no? Un signo de mucho aprecio. Judas, cegado por sus propios intereses, criticó su acción y se reveló a sí mismo como totalmente opuesto al Espíritu del Señor mismo. Su actitud de ¿no es esto demasiado? Era contagiosa. Mateo 26:8 muestra que Judas no estaba solo en esta objeción. Otros parecen haber sentido que Judas tenía algo de sentido. El impacto de lo que habían visto debió haber provocado un breve silencio embarazoso, el cual fue interrumpido por una voz dando expresión a los sentimientos de muchos. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Déjala. ¿Recuerdan las expresiones? Ese es mi hijo amado, a él oíd. Le está diciendo, en otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, calle delante de él toda la tierra, porque Jehová ha invitado que sus convidados, mas Jehová está delante de él, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. ¿Recuerdan cuando Pedro, en un momento muy osado, cuando el maligno había pedido permiso para zarandearlos a todos, pero en específico y especial a Pedro? Opinó de que el Señor no muriera. Estaba hablando de más ahí. Debió de escuchar siempre al Señor. Y el Señor tuvo que ayudarlo inmediatamente. ¿Cómo lo ayudó el Señor ahí? A Pedro en ese momento. Cuando Pedro no quería que el Señor se entregara, muriera. Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Tú y yo, hermanos, debemos de aprender siempre de Dios. No todo el tiempo tenemos que opinar. El silencio es hermoso desde un punto de vista que yo creo personalmente. No lo tome como una enseñanza, es un principio mío. Si le es de bendición, gloria al Señor. Es mejor que le reconozcan. ¿Tú recuerdas la persona tal, la que casi no hablaba, que estaba en tal lugar? Es fácil de reconocer. Pero cuando somos citados como no se cayó en todo el trayecto, en todo el lugar, en todo el culto, tenía un culto allá también. Pero sigamos aquí, hermanos. Estamos en la hora ha llegado. Algunas veces esta manera de pensar se distorsiona en una justificación para todos los tipos de opulencia y lujo, afirmando que nada es demasiado bueno para Jesús. Y en la distorsión, para los que afirman servirle, notamos que esto fue hecho directamente para Jesús, no para ninguno de los discípulos. También notamos que fue derramado en un solo acto y no es algo como una obra de arte que puede ser vendida para el beneficio de los pobres o para la extensión del reino de Jesús. Pero ¿por qué Judas dice eso? Aquí en San Juan 12, el verso 6 nos da la respuesta. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres o amara mucho a los pobres, sino porque era ¿qué? Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Suponemos con buena razón que Juan no sabía en ese entonces que Judas era ladrón. El Señor sí. Los discípulos no lo sabían, es muy probable que hasta ahí tampoco, ¿no? Sin embargo, suponemos que Jesús sí sabía que Judas era ¿qué? Y aún así lo designó como su tesorero. Creo que el menos indicado para ser un tesorero en cualquier institución es uno que usted sabe que tiene problemas, ¿no? Vamos a llamarle de una manera sofisticada. Esas personas que cogen las cosas y no se dan cuenta. ¿Cómo se le dice a esa persona? Cletómanos, ¿no? Y es un mal, es una enfermedad. Pero este cletómano de Judas
lo hacía conscientemente, lo hacía en automático. No padecía esa enfermedad, sino el mal como tal. Robar. Lucas 8, 2 y 3 nos dice que mujeres generosas proveían para algunas de las necesidades económicas de Jesús y sus discípulos. El dinero era conservado y manejado ¿por quién? Por el contable. ¿Y el contable quién era? Judas. Alcanzaba mucho, ¿no? A lo mejor lo que estas mujeres aportaban para la obra. El dinero era conservado y manejado por Judas. Y alguien nos dice, cuando un hombre ha ido tan lejos en avaricia egoísta, ha dejado atrás la honestidad común, por lo que no es de extrañarse si la visión de un amor totalmente entregado para él es necedad. La palabra griega traducida sustraía es bastazo, significa llevar, ¿no? Y llevarse. Judas hacía ambas. Llevaba de lo que no era de él y se llevaba de lo ajeno, ¿no? El verbo bare también para sustraía está en un tiempo imperfecto, mostrando que él habitualmente ¿qué? Tomaba de ella, llevaba de ella. Probablemente fue a través de la avaricia y el descontento que el diablo logró establecerse en la vida de Judas. Agarró su debilidad y le engrandeció en la vida de Judas. No habla de que Judas era como un incrédulo, ¿no? Él nunca dijo que si no le enseñan los, etcétera, ¿no? Nunca objetó enseñanza, nunca le dijo, Señor, no mueras. Señor, mira estos edificios, cuán gloriosos son. Nunca vemos a Judas opinando. Al contrario, muy silencioso, ¿no? Pero haciendo un gran mal. Alguien nos enseña, guardaos del descontento. Es el pecado del diablo que lo arrojó fuera del cielo. Desde entonces, ese espíritu inquieto gusta de pescar en aguas turbulentas. Según algunas cronologías, Judas salió al día siguiente e hizo trato con los líderes religiosos de traicionar a Jesús. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata. ¿Por qué lo hace él? ¿Por qué precisamente tiene una situación ahí donde él sabe que falla, el Señor sabe, y él sabe que el Señor lo está viendo y no se detiene, sino que al otro día decide cometer otro mal? La impresión que nos queda es que Judas, viendo perdida una fuente de enriquecimiento personal, se apresuró a crear otra. Perdí aquí, se lo dieron al Señor, derramaron ese perfume al Señor. Tengo que buscar lo mío. Terrible, ¿no? Teniendo la bolsa en su haber, ¿no? ¿Quería echar a la bolsa o llevarse de la bolsa? Juzgue usted. Los versos 7 y verso 8 vemos aquí, Jesús defiende a María y explica lo que hizo. Explicamos inmediatamente. En el verso 7 vemos el término, la palabra déjala. Si somos extremos en nuestro amor por Jesús, Él no nos criticará. Es mucho mejor ser como María, extremos en nuestro amor por Jesús, que como Judas, criticando a otros que muestran un amor tan grande por Jesús. A veces molesta que uno sirva tanto al Señor. Y yo entiendo que entre los impíos debe de molestar. Pero entre creyentes, es decir, ahora esta no sale de la iglesia, no se pierde un culto de oración. Los retiros es la primera que está en la lista. En las oraciones ella tiene 5 primeras oraciones que quieren que hasta oren por ella. Debe de molestar eso. Siempre he aprendido lo que vemos en Génesis con 2 hermanos. Cuando Dios le pregunta a uno de ellos por su hermano. Y el malo le contesta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Juzgue eso. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Seguimos aquí. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Luego que le dice, déjala. De la misma manera en que sería grosero quejarnos en voz alta de los gastos funerales en el servicio de un muerto, así fue de inapropiado que Judas o cualquier otro
pusiera precio al amor y la devoción de María hacia Jesús mientras él aún estaba vivo. ¿Qué tiempo falta para que muera el Señor? Los pobres estarían siempre, pero el Señor estaba a nivel de una semana para ser que entregado, martirizado, crucificado y al tercer día resucitado en gloria. Aquí el gasto inusual no era considerado inapropiado. ¿Por qué se quejaría alguien si el ungüento que de otra manera se utilizaría para ungir su cadáver en su momento era vertido sobre él mientras seguía con vida y era capaz de apreciar el amor que impulsaba esta acción? De una u otra forma, esa acción, esa obra de María iba a traer gloria a Dios. ¿Para qué iba a servir ese perfume en el Señor? Bueno, una semana después ya estaría que él en la tumba. Sería el perfume como tal, o un adelanto de que él fuese perfumado. Marcos 14:9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para memoria de quién? De ella. El evangelista que registra la promesa no menciona el nombre de María allí en Marcos. Juan, quien sí menciona el nombre de María, no registra la promesa. Importa poco si nuestros nombres son recordados, siempre y cuando Jesús los lleve grabados en su corazón. Lo que Juan escribió sobre la fragancia del perfume llenando la casa podría haber sido su manera de decir lo que dijo Marcos 14:9. Hay un dicho rabínico donde dice: el olor de el buen aceite es difundido desde la recámara hasta el comedor, mientras que un buen nombre es difundido de un extremo del mundo hasta el otro. El nombre de Dios es grande, ¿desde dónde? Desde un extremo de la tierra hasta el otro. Versos 9 hasta el verso 11 vemos el complot para matar a Lázaro. ¿Y a quién más? A Jesús. Explicamos inmediatamente. Eran en su mayoría saduceos, dice el texto. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Si dicen también a Lázaro, ¿es porque hay un primero también como que está en la agenda? Repetimos, eran en su mayoría saduceos, y los saduceos no creían en la resurrección, y este era el gran problema. Su doctrina se le estaba tumbando el mismo Señor, refutándole de que sí había resurrección entre los muertos. Yo no sé qué tipo de saduceos eran, porque desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, ya habían pasado resurrecciones. No sé qué Pentateuco ellos leían, y eran principales sacerdotes. Seguimos. Lázaro era el ejemplo viviente de la vida después de ¿qué? De la muerte. Y que anduviera por ahí era una vergüenza para su sistema teológico. Para ellos solo había una solución para este vergonzoso problema. ¿Cuál? Desaparecer a Lázaro, darle muerte. Qué locura tan grande era esta. Tomar armas contra el mismo cielo, buscar asesinar a un hombre solo porque Dios le había dado vida. En esta diabólica propuesta de la obstinación, de la incredulidad, es exhibida su forma más extrema. Desafiar al Señor, retar al Señor, es un peligro muy feo, ¿no? Un peligro mortal. No ha existido ese que ha desafiado al Señor en la historia de la humanidad que haya quedado bien. Y mire que lo glorioso cuando las personas, tanto a nivel bíblico como a nivel humano, fuera extra bíblico, ¿no? Cuando las personas desafían al Señor, pienso desde lo que parte de la Biblia, lo que comienza de la Biblia. Dios lo que le da tiempo para que se arrepienta, tiempo para que cambie, le manda mensajeros, le manda mensajes, múltiples cuestiones relacionadas con su alma. Si no recibe, si no acepta, solamente hay una última solución. ¿Cuál? Hermanos, todo el que prácticamente desafía al Señor quedará avergonzado. ¿Sabía eso?
Lo dice la palabra de Dios. Mas el que confía en el Señor, hermanos, es bendecido grandemente. Es cuidado. Cuando los hombres odian a Cristo, también odian a aquellos a quienes Dios ha bendecido. Son capaces de llegar a cualquier extremo con tal de silenciar su testimonio. ¿Qué tan ciegos eran estos hombres que no percibían que Él lo había resucitado después de haber estado muerto 4 días? Podría resucitarlo otra vez, aunque asesinaran a Lázaro 1000 veces. ¿Qué usted cree? ¿Se acabaría el poder para resucitarlo? No. Pero como hemos dicho, el único milagro que Dios no podrá hacer en nuestras vidas es aquel milagro en el cual no creamos en Él. Recuerde la regla: sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Esta acción de que Lázaro estuviese en una fiesta, asumimos que estaba en traje, oloroso, perfumado, hizo que los saduceos se irritaran, pero también hizo que muchos creyeran en Dios, no solo porque Jesús estaba por ahí, sino porque Jesús había hecho un milagro grande en un hombre. Ya no solo creerle a Él, sino por sus obras. Y el Señor se lo había dicho: no crean en mí, pero crean en las obras que yo hago. Si solo Dios puede resucitar muertos y yo lo he hecho, entonces yo soy Dios. Valga la redundancia, la ecuación se da. Pero repito, para el que no cree, hermanos, es difícil la obra de Dios. A veces somos incrédulos nosotros mismos. Tenemos un problema grandísimo. Y oramos, pero oramos sin fe. Hermanos, crea, pero crea a Dios. Confíe, pero confíe en el Señor. No confíe en usted. Lo que está seguro es lo que está en el Señor. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo así? Claro, el hombre me puede fallar, pero Dios nunca me fallará. Y tal vez con buenas intenciones, porque a causa, vemos en el verso 11, de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿De quiénes se apartaban muchos? De los judíos, de los principales sacerdotes. En muchas ocasiones los judíos aquí habla de los líderes religiosos. Esto empeoró aún más el problema de los principales sacerdotes. El milagro de la resurrección de Lázaro acercó muchas personas ¿a quién? A Jesús. Recuerde desde el principio que esa muerte iba a traer gloria ¿a quién? A Dios, llevando almas a Cristo, a Dios como tal. Por lo tanto, en la opinión de estos líderes religiosos, Lázaro también tenía que ser ¿qué? Detenido, fusilado, para que no se difundiese esta enseñanza de la resurrección. Muchos se apartaban de los judíos y creían en el Señor. La expresión se apartaban ni creían en Jesús podría ser semitismo, que significa fueron creyendo cada vez más ¿en quién? En Jesús. Los versos 12 hasta el verso 16 vemos la multitud recibe a Jesús como rey. Un acto paradójico. Vemos aquí en este verso, estamos 2 al 16, pero el capítulo 12, a muchos llamarlo el rey, Hosanna, Hosanna, etc. Pero los capítulos siguientes negarán toda esa euforia y todo ese amor y toda esa devoción a Jesús. Los mismos que en una ocasión se gozaron, también se pusieron de acuerdo en decir, crucifícale, crucifícale. En este camino en un momento podremos ser ensalzados, pero en otro tiempo, en otro momento, vamos hasta pedir que nos crucifiquen. Por eso es que tú y yo tenemos de confiar solo en el Señor. Y que Dios tome venganza, tome represalias. De hecho, de Él es la venganza. Dejarle las cosas al Señor. Yo creo mucho en eso.
y es la verdad. Tú y yo no ganamos nada con tomar represalias ni venganza en ningún momento, en ningún acto, en ninguna situación de nuestras vidas. A veces las cosas se agrietan más. Pero cuando usted se dobla y le pide al Señor, le dice, Señor, usted es justo. Y usted sabe si yo no tengo la razón en esto. Obre usted conforme a su justicia. Mire que usted no va a pedir mal para el otro, sino que Dios obra en justicia. Si usted es culpable, Dios le va a corregir a usted, porque Él es justo. Sigamos aquí. Y queremos explicar estos versos que acabamos de citar. 2 hasta 16 dijimos. Ok. Bueno, en el verso 12 vemos el siguiente día, grandes multitudes se habían venido a la fiesta, ¿no? Habían venido a la fiesta. Esta era la gran multitud que venía para la fiesta más grande del judaísmo, la Pascua. Muchos de ellos venían de Galilea. Cuando venían con corderos. Quiere decir que la cantidad de corderos reunidos allí era grande. Y hay un dato estadístico que lo pasaremos. La ley judía requería que el cordero de Pascua viviera con la familia por lo menos 3 días antes del sacrificio. Véase Éxodo 12, 3 a 6. Cuando Jesús vino y fue a Jerusalén, los corderos para el sacrificio debieron rodearlo y a todos los demás. Un historiador del primer siglo nos dice que en un año se llevó a cabo un censo del número de corderos sacrificados para la Pascua y el resultado fue alrededor de 256.500 corderos. Eran muchos. Cada quien quería arreglar su situación espiritual en ese entonces, para el judío más. En otras palabras, con un número tan grande, corderos debieron ser literalmente conducidos a Jerusalén durante todo el día. Por consecuencia, cuando Jesús entró en la ciudad, debió haber sido rodeado ¿por quiénes? ¿Por qué? Por corderos. Siendo él mismo ¿qué? ¿El menor o el mayor de los corderos? ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquí este Cordero, al ser sacrificado, solo apaciguaba, como pasaba un paño. El Señor quita el mal, subsana la herida, quita el pecado del pecador que se arrepiente y acepta al Señor como su Salvador. En el verso 13 vemos que tomaron hojas o ramas de palmera. Dice aquí, grandes multitudes. Las muchas personas se reunieron para algo que fuera como un desfile patriótico. Las ramas de palma eran un símbolo de nacionalismo judío desde el tiempo de los macabeos. La multitud veía a Jesús como un salvador ¿qué? Único, político y nacional, pero no tanto como un salvador espiritual. Ellos recibieron a Jesús como un rey, aunque ignorantes de la naturaleza de su realeza, con cuya ayuda podrían ser capaces de volverse una nación totalmente independiente de los poderes extranjeros. Recuerde que en su momento Palestina era subyugada ¿por quién? Por Roma. Solamente eran una colonia, no eran nación como tal. La impresión de los romanos era, pero venga, que hay ese estrépito, como un rey. ¿Dónde están los seguidores? ¿Dónde está su gran armadura, su gran caballo? Vienen que entró en un caballo, en un burro, un animal de carga que por lo regular lo utilizaban comerciantes para actividades y personas humildes. No lo vemos donde quiera, como los campesinos utilizan ese transporte. Personas humildes. No ha cambiado eso. El que tiene para un caballo no es el mismo el que tiene para un burro, ¿no? ¿Verdad? El precio es diferente, ¿no? Y cuestan en la actualidad esos animales. Más adelante, o antes de ahí, repito, desde el tiempo de los macabeos, las palmas u hojas de palma habían sido utilizadas como un símbolo nacional. Las hojas de palma figuraron en la procesión que se celebró en la dedicación del templo en el año 164 a.C.
Y una vez más, cuando la victoria por la independencia política total fue celebrada bajo Simón en el año 141 a.C. Más adelante, las palmas aparecieron como símbolos nacionales en las monedas acuñadas por los insurgentes judíos durante la primera y segunda revuelta contra Roma, años 66 y 70 alrededor. ¿Qué palabras utilizaban estas personas, estos feligreses? Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Para una cosa él era el Rey de Israel, para otras solamente era ¿quién? Un farsante, alguien que aglomeraba las multitudes y creaba problemas. Así es bueno, ¿no? Esta gran y entusiasta multitud recibió a Jesús con palabras del mesiánico Salmo 118, versos 25 y 26. El grito Hosanna significa que salve ahora. Y en ese día la multitud recibió a Jesús como un Mesías triunfante. En el verso 14 vemos que y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Jesús hizo estas cosas como un cumplimiento deliberado de la profecía de Zacarías 9:9 y como demostración del carácter de su reino. Era un reino espiritual, no un reino militar. Él vino en paz, no en guerra. El asno normalmente no era utilizado por una persona guerrera. ¿Cómo usted puede correr a toda velocidad, galopar en un animal como este? Usted puede buscar un poco de carga, un poco de leña, un poco de alimentos, en su finca, etc. Ese era el animal de un hombre de paz, un sacerdote, un comerciante, etc. También podía ser utilizado por una persona de importancia, pero en conexión con prosélitos pacíficos. Un conquistador cabalgaría en la ciudad en un caballo de guerra, o tal vez marcharía a pie a la cabeza de sus tropas. Este asno habla de paz, y eso es lo que el Señor vino a traer: paz para nuestras almas, refrigerio para nuestras almas. Pero a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Él no vino como conquistador, sino como mensajero de paz. Montó un burro, no un caballo de la realeza, sino el de un hombre común en un viaje de negocios. Fue llamado el Rey de Israel según los versos 15 y verso 16. Esto muestra que la multitud al gritar salve ahora tenía en mente la salvación política de su opresión por parte de los romanos. Sin embargo, los romanos probablemente sintieron que tenían poco que temer de un denominado rey sin ejército o sin los símbolos aceptados de poder. Vemos la expresión la hija de Sión. Es una personificación de la ciudad de Jerusalén. Ocurre frecuentemente en el Antiguo Testamento, en los últimos profetas y en los Salmos también encontramos esas siglas, Sión, hablando en alusión a Jerusalén. Vamos a orar esperando que Dios nos haya bendecido a través de su palabra. Oremos. Padre, gracias porque usted es el Dios a quien debemos de honrarle, glorificarle. Gracias por este servicio, gracias por las bendiciones que hemos recibido de usted. Gracias porque nos has permitido reunirnos, Señor, con la intención de darle una adoración a su nombre, Señor. Ayúdenos a cual María a ser humildes ante usted, reconocer de que nada somos, oh Señor, y de lo que usted nos da, Señor, de eso le damos. Guarde nuestro corazón, Señor, limpie nuestros corazones, quite el mal, el pecado que siempre está delante de nosotros y ayúdenos a ser guarda de nuestro hermano, amándole, Señor, compartiendo, confraternizando, Señor, en la comunión los unos con los otros, Señor. Siga engrandeciendo la comunión en nuestras vidas, guárdenos y bendiga lo que ha de suceder en la segunda actividad. Señor, gracias. Todo esto te lo pedimos, te damos la gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor.